Ya. Ay, perdón, es que se quita mi cámara. Ok. Vamos entonces a volver al video. Ok, el paso 3 y el paso 4 era identificar las acotaciones y los diálogos de cada uno de ellos. Como les digo, no siempre aparecen acotaciones, solo cuando son necesarias. Entonces, aquí dice el oso frente a la muñeca que le señala la ventana. Querida muñeca, si tanto lo deseas, ¿por qué no se lo pides a la estrella mágica? Muñeca, sorprendida. Una estrella mágica, nunca la había escuchado. Es la que aparece o sea, la primera estrella que aparece en el cielo. Puedes seguir ahí la historia. Entonces, cuando nosotros realizamos estos diálogos, pues primero tenemos que checar también el escenario o dónde es que se lleva a cabo y luego los diálogos de cada uno. Es decir, que vamos a repetir estos pasos hasta que terminemos el cuento. Es decir, hasta que se acabe la historia. El paso 6 es al finalizar, vuélvelo a leer y corrige lo necesario y agrega lo que creas que sea necesario. A veces, no necesariamente con la información que nos da el texto es con la que vamos a terminar de realizar la adaptación. ¿Qué es lo que sucede? También puede ser que nosotros le agreguemos algunos detalles o le agreguemos un poquito más al diálogo para que sea como más ameno. Por ejemplo, aquí decía en la historia que el oso le dijo que le pidiera un deseo a la estrella y ya. Pero acá le dice, oye, mira, puedes pedirle el deseo a la estrella mágica, ella te puede conceder, la estrella mágica es la primera que aparece en la noche. Si tú pones atención y observas el cielo, puedes pedirle este deseo a la estrella mágica, que aquí ya es un poco más extenso a lo que dice en el cuento. Sí se le pueden agregar cosas. Ahora, esto que nos sugiere aquí de poner un título, pues obviamente hay que ponerle el nombre de la historia que estamos relatando. También hay que mencionar a los personajes y un dibujo. Es decir, si yo te estoy diciendo que es una habitación de una niña de color amarillo y color rosa, pues lo que yo voy a poner en mi dibujo del primer escenario es una habitación que tenga colores amarillo y rosa. No voy a poner una cocina de color verde. Tiene que ser la habitación de la niña tal cual como la vamos a utilizar en la adaptación. Ahora, si yo también digo que la muñeca se va a sentar,
Pues en el escenario tiene que haber dónde sentarse. Si yo digo que se va a sentar en un sillón, pues tiene que estar también en la escenografía o en el escenario. Tiene que haber un sillón, porque ni modo que la muñeca nada más se imagine el sillón y se siente. O sea, no se puede. Tienes que poner los elementos que vas a utilizar. Ay. Déjenme la regreso un momento. Ahora, aquí nos viene un ejemplo de cómo es que nosotros podemos adaptar una historia. El título de la historia en este caso es La muñeca feliz. ¿Cuáles son los personajes? Ya lo habíamos anotado en la tabla, que eran la muñeca, el oso y la estrella. Ahora, dice que antes del escenario 1, como apoyo, puedes poner una imagen del escenario 1, es decir, un dibujo que tú realices de cómo se tiene que ver ese escenario. Y aquí en el escenario 1 va la descripción. Era un cuarto amarillo con rosa, tiene juguetes, es una ventana grande, de color blanca o de color verde, tú echas tu imaginación a volar y ahí tú te imaginas cómo es esa habitación. Luego el personaje 1 y viene la acotación si está sorprendido, si está triste, si está melancólico, si tiene que cantar, si tiene que hacer algo y el diálogo de ese personaje, del personaje 2, igual cómo está el personaje 2 y cuál es su diálogo. Y luego, si cambia la escena, por ejemplo, en el principio aquí la muñeca estaba en una ventana, bueno, pues ahora a lo mejor ya está en el interior del cuarto, bueno, el escenario 2, que es el interior del cuarto, hay que dibujarlo, igual hay que agregar otra imagen, que aquí faltó agregarle, otra imagen y la descripción de cómo es ese escenario y pues bueno, el diálogo de cada personaje. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Yo sé que este trabajo es un poco más pesado y elaborado. En unos minutos les voy a compartir una historia que ustedes tendrán que adaptar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a realizar la tabla como la que hicimos de esta historia para separar cuál es el inicio, el desarrollo, el cierre, los personajes, el escenario y me falta aquí. No, eso. Personajes, escenario, inicio, desarrollo y cierre. Después de que hagas esa tabla, se va, como ya tienes la información concentrada ahí, pues vamos a poder iniciar con nuestra adaptación. Y es entonces que nosotros vamos a realizar una ficha, que igual les voy a mandar el formato, y ustedes van a poder guiarse con ese para poder realizar el cambio de la historia a la obra de teatro. Es decir, en la cual pues vamos a poner cómo va el primer escenario, a describir el escenario, los personajes con sus acotaciones y sus diálogos, y luego si cambia de escenario, pues el segundo escenario cómo es. Si nosotros nos acordamos de Caperucita Roja, pues el primer escenario es la casa de Caperucita, ella con su mamá, y su mamá le está dando los panquecitos que tiene que llevarle su abuelita. Segundo escenario, Caperucita caminando por el bosque, donde el lobo la ve detrás de unos árboles. El cuarto escenario es Caperucita platicando con el lobo. El quinto escenario es la casa de la abuelita. Caperucita llegando a casa de la abuelita. El sexto escenario es Caperucita adentro de casa de la abuelita, hablando con la abuelita, que resulta ser el lobo. Siguiente escenario es Caperucita siendo correteada por el lobo para comérsela. Y luego, ¿qué sucede en el cuento? Se la come y luego llega el cazador y le abre la panza al lobo. Entonces llega el cazador y ese es el siguiente escenario, el cazador cazando al lobo y pues intentando recuperar a Caperucita. Luego, en el siguiente escenario, Caperucita y su abuelita son liberadas. Entonces, a lo mejor sí son historias sencillas o cortitas, pero sí traen varios escenarios que es importante que ustedes vayan ilustrando. Ahora, no tienes necesariamente que dibujarlos, puedes tomar una imagen en internet y decir que, bueno, puede ser así o puede ser así.
Entonces no es necesario que lo dibujes. Sí es bastante trabajo, pero les digo que van a tener hasta el día jueves para entregarlo. Ese trabajo yo sé que les va a demorar un poquito más de tiempo, pero hasta el día jueves es la fecha de entrega. Entonces tienes 2 días para, para realizar esta actividad y pues dedicarle el tiempo suficiente. Ahora vamos a irnos a historia. ¿Tiene que ser en la libreta, profe? Puede ser en la libreta o puede ser de forma digital. Ustedes eligen la forma en la que quieren entregarlo. Cualquiera de las dos es correcta. Vamos a irnos a su libro de historia, pero permítanme un momento. Déjenme, abro el libro. Mientras tanto, vayan sacando su libreta de historia. Se llama el tema de hoy el impulso a la economía. ¿Cómo se llama? El impulso a la economía. El impulso a la economía. Ahora, la semana pasada hablábamos de cómo es que se crearon algunos partidos políticos, cómo es que algunos siguen vigentes, otros ya no existen, pero el día de hoy vamos a hablar de un periodo en el cual hubo pues un despunte económico. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de que en México había habido algunos problemas porque habíamos estado en guerra un tiempo y luego no había dinero y luego volvimos a estar en guerra y volvimos a quedarnos sin dinero? Pero que después de la revolución, pues ahí sí vino un momento en el cual la economía de México fue creciendo. Y pues bueno, dice que durante ese periodo la meta principal del gobierno de México fue resolver los problemas de su crecimiento económico heredados del pasado. Como les digo, lo importante aquí era hacer que la economía creciera y que dejáramos atrás estas deudas y estas desigualdades económicas que traíamos arrastrando desde la independencia. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con grandes desigualdades, carecían de empleo y sus tierras eran improductivas o se les habían sido arrebatadas. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho que el gobierno de México le vendió grandes territorios de tierra a extranjeros que después les rentaban a los mexicanos estas tierras y pues cobraban como muchísimo dinero que no todos podían pagar? En las ciudades prevalecía el desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. Estas desigualdades se agravaban porque México no contaba con suficientes caminos, carreteras, medios de comunicación, presas, electrificación de sus poblados, agua, servicios médicos y otros servicios necesarios para impulsar el crecimiento económico. Si a lo mejor ustedes les preguntan a sus abuelos o a sus bisabuelos, si es que todavía tienen mis abuelos, que nacieron más o menos en esta época, ustedes les preguntan, oye abuelita o abuelito o tío o no sé, bisabuelo, cuando tú eras niño, ¿tenían luz en tu casa? Muchos de ellos les van a decir que no había el servicio de luz. O también si les preguntas si en su casa llegaba el agua, así como a nuestras casas que abrimos una llave y sale el chorro de agua, también te van a decir muchos de ellos que no, que muchos tenían que ir a los pozos o a las norias a sacar agua para que pudiera ser consumida.
también le vas a preguntar, oye, abuelito, tía, no sé, cuando eras niño había hospitales como hay ahorita y te van a decir también que no, que las carreteras y los caminos muchas veces no estaban pavimentados como hoy en día y de hecho todavía hay poblaciones en las cuales pues no hay gas entubado así como aquí en la ciudad, no hay agua, no hay caminos pavimentados, no hay luz, no hay internet en muchos, que ahora es un servicio con el cual contamos la mayoría de la población. Y pues como no había estos beneficios, por así decirlo, o estos privilegios, pues bueno, era muy difícil salir de la situación en la que ya estaban estos pueblos. Entonces, los recursos del gobierno pues eran muy pocos y los préstamos que podías obtener de algún lugar o que el gobierno podía obtener de algún otro país generaban intereses muy altos. Es decir, si tú pedías prestado 5 pesos, te cobraban 15 de regreso o 10 de regreso. Entonces, por cada 5 pesos que te presté, tú me vas a dar 10. Entonces era al doble. Entonces la deuda pues era prácticamente impagable, entonces no se podía. Para superar estas y otras dificultades era necesario realizar muchos cambios en la organización del trabajo, la propiedad de la tierra, la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los derechos de los trabajadores y campesinos, la participación de la inversión extranjera, la educación, las condiciones materiales de las poblaciones rurales y urbanas, la explotación de los recursos naturales y otros ámbitos de la economía. Es decir, había mucho trabajo que hacer, desde decirle al gobierno que destinara cierta cantidad para apoyar el campo, otra cantidad para apoyar la urbanización, otra parte del dinero del gobierno para lo que era la educación, pues es un poco complicado que se atendieran todas estas necesidades. Pero bueno, debido a estos problemas, entre 1910 y 1930, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Poco después experimentó una mejoría que se prolongó a las siguientes 4 décadas, es decir, de 1930 a 1970. Caso importante de este crecimiento fueron las reformas e inversiones realizadas en la producción agrícola y en la creación de nuevas industrias. Como el gobierno ya se dio cuenta que solo no podía, tuvo que recurrir al sector privado y de esta forma crear nuevas fuentes de trabajo. Dice aquí, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. ¿Alguna vez habían escuchado hablar del presidente Lázaro Cárdenas? ¿No? Bueno, Lázaro Yo Cárdenas, a ver, ¿qué has escuchado? no me acuerdo, pero sí he escuchado su nombre. O sea, si habías escuchado su nombre. Lázaro Cárdenas fue un presidente que tuvimos de 1934 a 1940 y gracias a él el petróleo es de los mexicanos, que es de lo que vamos a ver el día de hoy. En la región de la Laguna, de Coahuila y Durango, el Valle de Mexicali, es decir, Baja California, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros estados, se formaron ejidos que tuvieron éxito y a su vez algunas industrias como la petrolera generaron importantes recursos. ¿Qué es un ejido? Pues una porción de tierra usada de manera colectiva y pública por un grupo de personas para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenecen al Estado. Es decir, que el Estado les permite en estas áreas trabajarlas sin cobrarles grandes rentas como lo hacían los extranjeros. Dice, a partir de 1940 la reforma agraria perdió importancia y su lugar tomó la industrialización de la economía nacional. Es decir, que ya no era tanto el dinero al campo, sino también a las fábricas o a las industrias grandes. Dice, impulsándose el desarrollo de actividades de transformación y fabricación de productos. La demanda de materias primas y mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970, que fue calificado como el milagro mexicano, porque comparado con otros países de América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y una estabilidad política inusual en el continente. ¿Qué pasa? Que en 1940,
39 empieza la Segunda Guerra Mundial y entonces pues los países que andaban peleando en la guerra necesitaban insumos. ¿Qué pasa? México les vendía y les vendía y les vendía lo que necesitaban. Entonces, pues esto de México seguir vendiendo durante la guerra, pues hizo que la economía de México creciera y a diferencia de otros países que se vieron afectados por la guerra, pues México se benefició porque seguía prestando servicios. Sin embargo, este milagro tuvo efectos contraproducentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad. La industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción de tecnología y maquinaria pesada, por lo que continuó dependiendo de la importación de ciertos productos que se pagaban con la exportación de otros. De igual manera, la mayoría de las empresas dependían financieramente del gobierno y de la inversión y préstamos del extranjero. Al mismo tiempo, la industria requería cada vez menos empleados, lo que provocó un creciente desempleo. ¿Qué sucede? Que México, pues sí, siguió vendiendo cosas durante la Segunda Guerra Mundial y tal, pero se industrializó. ¿Y qué pasa? Desempleó a muchas personas porque ya había máquinas que realizaran el trabajo de las personas. Entonces, ¿para qué le pago a una persona si puedo yo comprar una máquina que me cuesta, no sé, $1,000,000 y me hace productos, o sea, me trabaja en un día lo que me puede trabajar 10 personas? Entonces, pues empezaron a correr a muchas personas sus trabajos y entonces, pues hubo otra vez otra crisis donde había desempleo. Todas estas contradicciones tornaron eficiente y poco competitiva a la industria nacional. Finalmente, los beneficios del crecimiento económico impulsado por la industrialización se repartieron de manera de desigualdad en la sociedad, lo que provocó continuas protestas y tensiones sociales. A partir de 1970, el país entró en un periodo de crisis económica como consecuencia de los problemas que arrastraban. Es decir, todo esto que les acabo de comentar de que la industrialización, esto y lo otro, pues trajo como consecuencia que como no había empleos, pues también había muchas deudas. La escasez de inversión en el campo provocó que pues importáramos alimentos de otros países como Estados Unidos y para atender problemas de la población en área de salud, educación y demás, el gobierno solicitó préstamos en el extranjero y pues hagan de cuenta que tapabas un hoyo, pero abrías otro, porque sacabas dinero de acá, lo ponías en educación y salud, pero seguías endeudado con otra persona. Entonces, pues, de tapar hoyos y de abrir otros, pues ya terminamos bien endeudado y entonces México tuvo que reestructurar su economía para volver a tener estabilidad. A principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno solicitó nuevos préstamos al extranjero para elevar la producción de petróleos mexicanos, Pemex. Es decir, que, como ustedes saben, la economía en el mundo se mueve también con base al precio del petróleo y el cómo es que se vende o cómo es que se extrae. Entonces México dijo, bueno, yo tengo muchas deudas, pero me puedo echar otras deudas para poder sacar el petróleo, venderlo y de ahí recuperarme. Entonces, por eso en el 78 se tomó esta decisión. El incremento de la explotación petrolera fue notable, lo que se vio favorecido por el aumento a nivel internacional del precio del petróleo. Ante esta prosperidad, el gobierno mexicano no dudó en solicitar más préstamos, confiando en que podrían pagarlos más adelante. O sea, ya habían como que medio salido de su deuda y luego dijeron, pues si pude salir de esta deuda, tengo que echarme otra. Y pues bueno, los cálculos no fueron muy atinados y en 1981 los precios del petróleo empezaron a disminuir a nivel mundial. ¿Por qué? Porque antes había pocos países que explotaban el petróleo, entonces pues se les pagaba muy bien, pero luego más países fueron abriendo sus empresas petroleras y lo que pues sucedía era que pues como ya más personas lo producían, pues empezó a bajar el precio. Las finanzas públicas se vieron afectadas en gran medida por los altos intereses de los préstamos solicitados y el retiro del capital inversionista y ahorradores. Las crisis trajo como consecuencia el empobrecimiento de la mayoría de la población, el aumento del desempleo y el incremento de los precios. Es decir, que volvemos a lo mismo. Primero teníamos desempleo después de la guerra, luego
pues ahí como que nos recuperamos un poquito. Luego vienen otra vez las guerras, México se recupera económicamente, pero lo que sucede es que de nuevo se vuelve a perder ese dinero porque pues tenía mucha población y había que cubrir las necesidades de toda esa población. Nos seguimos endeudando, pidiendo préstamos para cubrir las necesidades de la población, pero seguían ahí el hoyo financiero. Y luego pues creímos que íbamos a salir de eso con el petróleo, pero luego el petróleo bajó de precio y pues otra vez volvimos al desempleo y a tener pues problemas económicos. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Vamos a hacer un mapa sol donde ustedes me compartan todos estos acontecimientos. ¿Cómo es un mapa sol? ¿Alguien tiene una idea? No. Como un círculo, luego con varias líneas para poner información. Ok, ahí les va cómo es un mapa sol. Déjenme. Literal, un mapa sol es un dibujo de un sol. Así un solecito como normalmente lo dibujan los niños pequeños, así es un mapa sol. Está súper sencillo. En este mapa sol tiene como característica que el tema principal va en el centro. Nosotros dibujamos un sol y el tema principal va al centro. Que en este mapa sol dice que son las sociedades del aprendizaje. En nuestro caso, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Qué anotaron ahí? El impulso de la economía. Ok, el impulso a la economía. Bueno, nosotros vamos a poner aquí el impulso a la economía. ¿Qué es lo que va en cada uno de los piquitos del sol? Pues bueno, tú le puedes agregar el número de piquitos que quieras, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 10,000 piquitos, los que tú necesites. En cada piquito vas a poner información importante. Por ejemplo, aquí podemos poner que en el gobierno de Cárdenas se impulsó la economía por medio de programas sociales. Después de la guerra, México tuvo problemas económicos. México se endeudó para favorecer la industria petrolera. Las cosas no salieron como esperábamos. Es decir, cada una de estos piquitos va a tener un tema o un pequeño texto que nos haga recordar de qué se trató la lectura del día de hoy. Ahora, yo sé que a lo mejor no te vas a acordar ahorita así de que todo lo que dije. ¿Qué puedes hacer? Pues irte a tu libro, que te voy a decir que son de las páginas 127 a la 129. Bueno, en el PDF es de la 127 a la 129, en el libro desde la página 125 a la 127. Igual ahí podemos irla buscando, pero aquí en el archivo te va a salir que es la página 127. Ahora, no es necesario que sea muy largo el texto. El texto en sí es cortito, no tienes que escribirme todo lo que diga el párrafo. Si tú ves una idea en el libro y dices, puedo agregarlo, lo puedes resumir en pocas palabras. Sebastián, dime. Maestra, ¿va a subir el video? Sí, ahorita lo voy a compartir. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Un mapa sol del tema que vimos hoy, que es el impulso a la economía. Este es un ejemplo de que tienes que dibujar un solecito, el tema va en el centro y alrededor van los temas importantes que se vieron durante la lectura. Igual ahorita les voy a poner ahí las páginas en historia para que las tengan presente y pues sepan cuáles son las que deben de consultar. ¿Tienen alguna duda? No.
Bueno, igual, intenten empezar el día de hoy a convertir el texto de español que les voy a compartir. Si ustedes me dicen mañana, maestra, ¿sabe qué? No la entendí, lo volvemos a ver para aclarar las dudas, ¿ok? Si se te dificultó algo, mañana me preguntas y con gusto mañana checamos cuáles son las dudas o los problemas que tuviste para convertir el texto. Si acabas antes, lo puedes subir antes a Classroom. Si a lo mejor dices de que no, pues tuve esta duda y esta y lo otro, bueno, mañana todavía tenemos chance de aclarar esas dudas y entonces terminar de subir la actividad. Aldo, dime. Hay que escribir un cuento No hay que con escribir. todos los... Hay que adaptarlo a un guión de teatro, como vimos en la clase de hoy. Yo les voy a proporcionar la historia y ustedes la van a adaptar a un guión de teatro. Bueno, entonces los dejo. El día de mañana nos vemos igual a las 9. Y pues sería todo. Cuídense mucho, pórtense muy bien y síganse protegiendo Maestra. del COVID. Dime, Aldo. Maestra, Dime. ¿cómo que como una obra de teatro? Como lo que hicimos ahorita, ¿Y tienes que buscar cómo? el escenario, tienes que realizar los diálogos. ¿Sí pusiste atención en la sesión? Sí, pero no me quedó muy claro. Ok, igual puedes volver a ver el video para repasar esos puntos y de todas formas les voy a compartir el video que estuvimos viendo durante la clase para que puedan guiarse de ahí y seguir con las más actividades que realizamos en la sesión. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye. Bye.